Alto ahí. Si tienes una empresa o trabajas en gestión, seguro has escuchado acerca de la ISO 9001. Algunos dicen que es clave para crecer, otros creen que es solo un montón de papeleo y burocracia. ¿Quién tiene la razón? La verdad es que la ISO 9001 puede ser una herramienta poderosa, pero no todas las empresas la necesitan. Hoy, en menos de 10 minutos, te voy a explicar qué es la ISO 9001 en palabras simples, para qué sirve realmente esta norma, cómo se implementa y, lo más importante, ¿tu empresa realmente la necesita o sería un gasto innecesario? Quédate hasta el final porque esto te puede ahorrar miles en procesos ineficientes. Primero, ¿qué es la norma ISO 9001 en palabras simples? Bueno, la ISO 9001 es un estándar internacional de gestión de calidad. Su objetivo es optimizar procesos, reducir errores y garantizar que tus clientes reciban productos y servicios consistentes y de calidad. No es solo un diploma bonito para colgar en la pared, es un sistema que, si se aplica bien, puede hacer que tu empresa sea más rentable, eficiente y confiable. Imagina dos fábricas de muebles. La fábrica A tiene procesos claros, controla la calidad y siempre entrega a tiempo. La fábrica B vive con devoluciones, errores en producción y retrasos constantes. ¿Cuál crees que tendrá más clientes y menos costos por errores? Exacto. La ISO 9001 busca convertirte en la fábrica A. ¿La ISO 9001 es obligatoria o solo un extra? ¿Necesitas la ISO 9001 por ley? En la mayoría de los países no. Pero aquí está el truco. En ciertos sectores no tenerla te puede dejar por fuera del juego. Por ejemplo, si trabajas con el gobierno o grandes empresas, muchas veces la exigen. En industrias como alimentos, salud o manufactura puede ser clave para exportar. Si buscas clientes que valoren la calidad, tenerla te da una ventaja frente a la competencia. Así que no es obligatoria, pero puede ser la diferencia entre cerrar o perder contratos. Ahora veamos uno de los aspectos más importantes. ¿Tu empresa realmente la necesita? Veamos rápido si ISO 9001 es para ti. ¿La necesitas? Sí. ¿Quieres mejorar la eficiencia y reducir costos? ¿Buscas atraer clientes grandes que exigen certificaciones? ¿Operas en sectores como manufactura, salud o construcción, donde la calidad es clave, entre otros? ¿Y no es prioritaria? Sí. ¿Eres un negocio pequeño y tus clientes no exigen estándares de calidad? ¿No tienes intención de expandirte o mejorar tus procesos? Y no tienes problemas, por ejemplo, con reclamos, devoluciones o incumplimientos. Pero ojo, no significa que debes ignorar la calidad. Aún sin certificarte, siempre es bueno mejorar los procesos dentro de tu organización. ¿Cómo implementarías tú la norma ISO 9001? Bueno, implementar la ISO 9001 no es solo llenar papeles, como muchas veces nosotros lo vemos. Requiere un cambio real en la forma de trabajar, requiere generar una cultura en las personas que trabajan en tu organización. Primero se debe iniciar por hacer un diagnóstico inicial. En este diagnóstico se debe ver cómo están a hoy tus procesos, qué ya cumples y qué hace falta por cumplir para la norma ISO 9001. Debemos definir algunos procesos claves que de pronto nos hagan falta. Documentar cómo se hacen las cosas para que todo sea claro y uniforme o estándar. Luego, capacitar a los equipos. No sirve de nada tener un sistema si nadie lo sigue. Hay que entrenar en calidad y mejora continua a todo el personal de la organización. Luego de todo esto, procederemos a implementar y medir los resultados. Es decir, tenemos menos quejas de clientes, menos errores. Si no lo mides, no lo puedes mejorar. Muy seguramente, al principio, la medición va a dar unos índices muy altos de quejas si ya llevábamos unos índices altos, pero con estas mediciones logramos nosotros identificar en qué podemos mejorar e ir ajustando nuestros procesos para lograr tener un proceso estándar y óptimo que logre disminuir todos estos errores que nosotros tenemos en un comienzo. Paralelamente a estas mediciones debemos también implementar el programa de auditorías internas, que es donde nosotros entramos a validar por medio de nosotros como auditores internos que debemos formarnos previamente o por una empresa externa que nos brinde a nosotros el servicio de auditoría interna, cómo están nuestros procesos ya de una manera objetiva, con una cara que no tenga ningún tipo de interés en esos procesos, si estamos cumpliendo con los requisitos. Por ejemplo, uno de los requisitos es evaluar y reevaluar nuestros proveedores. Esta cara entra a mirar cómo lo estamos haciendo, si lo estamos haciendo bien, si esa información está documentada y si nos es útil a nosotros para tomar decisiones, porque si no lo es,
debemos hacer cambios y ajustes para lograr que lo sea, que eso es el objetivo. Y luego de esto iríamos a la auditoría de certificación. Hay entidades como Bureau Veritas, como Icontec, como Cotecna, que realizan unas auditorías externas o una auditoría de certificación para revisar nuestro sistema de gestión y verificar el grado de cumplimiento de este frente a lo que pide la norma ISO 9001. Y con base en esto nos dan el certificado o nos piden tomar unos planes de acciones en menos de un tiempo específico para lograrlo y así subsanar todas las desviaciones que tengamos frente a lo que la norma nos pide. Ese sería el proceso paso a paso de cómo certificarnos, pues muy a grosso modo, obviamente. Lo importante es que te vayas haciendo una idea de cómo es. ¿Qué beneficios nos trae a nosotros implementar esta norma? Bueno, si se hace bien, esta norma no sería un gasto, sino es una inversión. Nos da mayor confianza de los clientes y proveedores, menos errores y menos desperdicios, más ganancias, cumples regulaciones y evitas multas en caso de ser necesario, digamos en caso de ser requerido si trabajamos con el gobierno, por ejemplo. Accedes a nuevos mercados y clientes grandes que piden o exigen este tipo de normatividad y una cultura de mejora continua es sinónimo de crecimiento constante de tu organización. Ahora dime, ¿tu empresa realmente necesita la ISO 9001? Déjamelo saber en los comentarios, ya que me interesa saber tu opinión. Y si quieres más contenido sobre gestión empresarial, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video. Nos vemos la próxima semana en un próximo video. Chao. Formato exacto. Excelencia avanzada.